Ya, entonces comenzamos con esta instancia de retroalimentación. Hay un laboratorio de ley de Ohm, donde usamos una simulación de la Universidad de Colorado, y ustedes tienen que jugar con los parámetros resistencia, diferencia de potencial, medida en voltios, e intensidad de corriente medida en amperes, ¿ya? Y la otra simulación tiene que construir un circuito en paralelo, estudiar su comportamiento y obtener patrones, leyes o reglas que se apliquen y que sean propiedades de este circuito, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es, por cada grupo voy a ir mencionando los integrantes y les voy a preguntar si tienen alguna duda al respecto, ¿ya? Eh, si bien las preguntas que pueda tener un grupo son preguntas de ese grupo, el hecho de que sean compartidas en esta reunión nos beneficia a todos, ¿ya? Porque esas preguntas pueden ser similares a las que tengan o pueden complementarse con las respuestas, con las preguntas que ya tengan pensado, ¿ya? O, como en ciencia suele ocurrir, una pregunta hace que surjan más preguntas y al final todos nos beneficiamos con eso, ¿ya? Entonces la idea es que todos estén atentos a las preguntas de los demás, ¿ya? ¿Ya? Grupo 1, Viviana Cancino. Hola, profe. ¿Viviana? Sí, Viviana. Sí, ¿Tu grupo tiene em, alguna duda? sí, es que teníamos la duda sobre al armar los gráficos, la y se ponía en la variable dependiente o independiente. Ya. Si en la guía dice grafique 10 pares, paréntesis, I, B, significa que I va en el eje horizontal y B en el vertical, y significa que el gráfico se va a llamar gráfico B versus I, ¿ya? Sí, pero arribita había como un gráfico y decía graficar en el Power. Y en ese gráfico aparecía la i en la variable Ya. del eje de las i. Voy a Entonces ahí buscar, nos confundimos un poco. estás preguntando por ley de Ohm, ¿no es cierto? Sí, Ya, voy a abrir el archivo. Les comparto pantalla. En esa página, no más abajo. más abajo, ya. Aquí, No, parece que era otro Power. no hay más. Yo Este es el tenía laboratorio de la guardado. ley de Ohm. Aquí están todas las Sí, instrucciones. Por ejemplo, dice en el punto 2, dice registrar 10 pares I, B. Entonces, siempre cuando son coordenadas, la primera letra se refiere al eje horizontal y la segunda al eje vertical, ¿ya? ya. Es- Mira, esa es la esto. respuesta. Ya, gracias. Ya. Me están llamando, regreso al tiro. Ya. Grupo 2, Catalina Espejo. Hola, profe. Catalina, hola.
Ya, les pregunto al tiro las dudas. Teníamos una duda también como en dónde colocamos las ecuaciones, ya que no hay un marco teórico o una introducción. Sí, ¿Dónde colocamos las ecuaciones y la explicación? sí, mira, tienes que usar el formato de informe que está subido en material docente, ¿ya? Y ese formato tiene sección para ecuaciones, para marco teórico, para todo, ¿ya? Ah, ya, entonces en el marco teórico las coloco. Y Sí. también, si es necesario poner tablas de datos. Y pueden ir en resultados y también pueden ir en anexos, como tú quieras. Ah, ya, ya, eso. eh. Ah, y también, como, ¿a qué se referían con presentar los gráficos? Tu informe no basta con que aparezcan las tablas, también tienen que estar los gráficos, ¿ya? Y los gráficos de acuerdo con las instrucciones dadas, ¿ya? Por ejemplo, graficar 10 pares y coma B, tienen que haber 10 puntos, tiene que ser con una línea suavizada, los ejes tienen que tener correctamente los nombres, las unidades, etcétera. Tienen que ir los gráficos. Ya, profe, gracias. Ya. Grupo 3, Rainiero Díaz. No está. Ashley Ledesma. Tampoco. Yamila Terrazas. Tampoco. Ya. Profe, yo tengo una duda. Sí, Matías. Entonces el informe debe ser como con el orden del informe de ejemplo que dieron, ¿cierto? Siguiendo el Correcto. formato tal cual. Así es. Ah, ya. Es que como en la posta solo pedían como le hablaban del abstract, como que tenía punto, entonces por eso tenía Claro, dudas. claro. La Ya, gracias. respuesta al cuestionario tiene que estar enmarcado dentro del formato de un informe. Ah, ya. 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 Gracias, profe. Ok. Antonia Arias. Diego Navarro. Nicolás Piranado. Ya. Pasamos al grupo 5. Me están llamando, regreso al tiro. Ya. Grupo 5. Claudio Martínez. No está. Diego Navarro. Constanza Ojeda. Jesús Vega. Grupo 6. Javiera González.
Elisa Gutiérrez. Profe, yo soy de ese grupo. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Teníamos una duda con respecto a la hipótesis. Siempre hay que plantearla en el abstract, ¿cierto? En el abstract o en marco teórico, pero hay que destacarla así, ¿ya? Como un pequeño subtítulo, hipótesis, y ahí se coloca la hipótesis, y no se olviden que es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, ¿ya? Y en este contexto, en estos laboratorios, por ejemplo, podría ser lo siguiente, no es obligatorio, pero podría ser lo siguiente. Por ejemplo, en el laboratorio de circuitos se pide realizar afirmaciones respecto de valores numéricos. Si miden B total, B1 y B2, hay una relación numérica. Entonces su hipótesis puede ser una afirmación respecto de la relación numérica. Y se puede demostrar con la simulación si eso es verdadero o falso. ¿Ya? Ah, ya. Es que nosotros teníamos la duda si teníamos que plantear una hipótesis como con respecto con lo que se espera experimentar con la página. Eso es pero lo que se espera respecto de los datos que se obtengan. Sí, claro. ¿Ya? Sí, eso es. Eso, y Sí. también teníamos otra duda. Y lo otro era sobre el gráfico teórico, que no entendimos muy bien qué se hacía en esa parte. Eso es en circuito, en ley de Ohm. En ley de Ohm. Ley de Ohm, ya, vamos a buscarlo. Indicador 8, presentar el gráfico teórico que se obtendría de graficar 10 pares R, B, R en el eje horizontal, B en el eje vertical, ¿ya? Con I constante. Entonces se habla de tres variables, R, B e I. Hay una teoría física que relaciona R, B e I, y esa teoría tiene una fórmula. Entonces tiene que usar la fórmula teórica para encontrar o para obtener esos 10 puntos. A eso se refiere, ese gráfico teórico. No se obtuvo midiendo, se obtuvo usando una fórmula. Ya, o sea que hay que tener una constante y la otra ir variándolo y ver como un resultado. ¿Qué número da la fórmula? Sí. Ya. Ya, profe. Eso era. Y lo otro, ¿en los gráficos es necesario demarcar los puntos? Sí, eso se llama gráfico con marcadores. Tienen que anotarse. ¿Ya? Ya, porque nosotros habíamos hecho el gráfico y le habíamos puesto solo la curva, pero no le habíamos puesto la opción de poner los puntos. Sí. Ya. Y por si acaso, mejor aún, pero no lo vamos a hacer en este curso, pero mejor aún es que los puntitos sean una cruz, y la cruz indique el margen de error en X y en Y. ¿Ya? Eso ya sería más profesional, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer así. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. Grupo 7, Fernando Galvez, María García, Carlos González, Diego Mánquez, ya, no están. Grupo 8, Benjamín Córdoba. Benjamín, ¿estás presente? ¿Tu grupo tiene alguna duda? Hola, profe. Yo soy Hola. de ese grupo. Kevin, ya. Ya. Que teníamos una duda, sobre, ¿cómo era esto? Sobre el cómo responder las preguntas. Si ¿Ya? como tal se escribe la pregunta en la pregunta de la pauta en el mismo informe y abajo se responde, o se deja como de forma implícita la respuesta. Para que sea fácil la revisión, dentro del informe coloca la pregunta y la respuesta.
Ah, ya. ¿Ya? Ya, y otra preguntita que creo que lo habían hecho antes sobre el tema de dónde van las ecuaciones y eso. Porque en el formato de tipo informe que suben en un cursos, solamente está para poner la introducción, montaje y procedimientos, los resultados y la discusión y esta cosa, conclusión y bibliografía. Ya. Pero marco teórico como tal no está. Igual se incluye. Sí, ahí pueden ir Ah, las igual sí. ecuaciones. Entonces podemos agregar como un punto más y dejarle esos marcos teóricos y dar como explicaciones sobre a qué se refiere la ley de Ohm, eso, y poner Sí, sus fórmulas y todas esas cosas. sí. En todo caso, hay otra alternativa que es colocar todo eso en un anexo. En los dos casos Ah, está bien. ya. Y así porque nosotros más o menos como lo estábamos haciendo, igual le aclaramos conceptos y eso, y lo dejamos como en la parte de explicar un poco la introducción y después la parte de resultados, como que hicimos aclaraciones de conceptos para entender los resultados. Ya. Pero esas eran las dudas, profe. Mejor en marco teórico. Ya. Ok, Ya, gracias, profe. ya. Estíbaliz, ¿tiene una duda? Sí, profe, se me olvidó preguntarle, es que nosotros al graficar nos dio un menor r al cuadrado en una ecuación polinómica. Entonces, no sé si hay que dejar la curva como una lineal, Ya, exponencial o ya. la que tenga un menor r. Sí, mira, si lees bien la guía, dice que cada ecuación se justifica por medio de física, no por medio de matemática. Entonces, no importa cuánto valga tu r cuadrado, si lo justificaste bien físicamente. ¿Qué significa justificar físicamente? Tienes que buscar la teoría de circuitos. La teoría va a decir, la relación entre la variable corriente y voltaje es tanto. Entonces, y a partir de esa relación, tienes que ajustar. No importa cuánto te dé r cuadrado, puede que te dé 0,9, 0,8, etc. ¿Ya? Eso no quiere decir que la teoría esté mala. Lo que pasa es que los datos eventualmente podrían tener margen de error. ¿Ya? Entonces se justifica no con r cuadrado, sino... Porque si se justifica solo con r cuadrado, no están haciendo física, están haciendo estadística. Están haciendo algo abstracto. ¿Ya? En todos los casos hay que justificar por medio de una teoría física, no por medio de estadística. Ya, profe. Gracias. Ya. Kevin Peñalosa tiene una duda. Sí, que se olvidó preguntar sobre el tema de la hipótesis, que usted había mencionado que se le puede dejar como un subtítulo Claro, y dejar después de como marco hipótesis. después de abstract podría ir. Ah, ya. Y eso dejarlo así, eso dejarlo como de forma explícita. Sí, Dejar hipótesis y más o menos sí, como cuál es nuestra hipótesis respecto a la ley de Ohm o el laboratorio de circuitos. sí. Ya. Ahora, Esa era mi... importante, todas las respuestas que le he dado, en cierto sentido, están dadas para que sea fácil revisar. Entonces, Ah, la ya. hipótesis, si está escondida, va a costar encontrarla, mejor un Ujú. subtítulo, ¿no es cierto? O Ya. si tienen tablas, que se note que en alguna parte estén las tablas, por ejemplo, en un anexo. Siempre como que esa Ujú. es la mentalidad, ¿ya? Ah, Es ya. fácil revisar. Que sea fácil de revisar y encontrar como las cosas que Sí, piden. Ya. sí, Ya entiendo, profe. Muchas gracias. ya. Grupo 9, Joana Guzmán, Rocío Jara. Hola, Rocío, profe. sí, hola. Tenía una duda de cómo va el título del gráfico. Por ejemplo, acá en la página del laboratorio dice que es voltaje versus... eh, ay, ¿Corriente? sí. Y primero va la variable independiente y luego la dependiente o al revés. O da lo mismo. No da lo mismo. En el título primero va la variable que está en el eje Y, en el eje vertical, y Ah, después ok. la variable que está en el eje horizontal. ¿Ya? Ya, Entonces, si en el vertical está voltaje, entonces sería gráfico, voltaje versus algo. ok. ¿Ya? Profe, Y y de las preguntas que habló mi compañero delante, ¿dónde están? Es que yo solo veo, o son las que salen en los puntos de evaluar. en el PDF, correcto, de los puntos de evaluar. Ah, ok. ¿Ya? Ya, solo eso. Ya. Grupo 10.
Álvaro Ogaz. Profe, yo soy de ese grupo. Ya. Ya, tengo varias dudas. Benjamín. La primera es acerca de la repetición de palabras, porque nosotros ya hemos avanzado en cuanto al formato del informe y empezar a redactar, e igual nos hemos dado cuenta que hay palabras que si bien son sinónimos, no representan exactamente el significado que uno busca. Entonces, ¿es penalizable la redundancia en las palabras que se utilicen? No, no. ¿No? A Ah, veces, perfecto. para ser preciso, desde el punto de vista científico, hay que ser redundante. Ya, así que está bien. Está bien si repites. Ah, ¿Ya? perfecto. Otra consulta es sobre lo que dijo la primera compañera, si no me equivoco, sobre el tema de las variables, tanto dependiente como independiente, porque en el laboratorio de ley de Ohm se pide la primera situación dejar la resistencia constante y variar el voltaje. Entonces, al variar el voltaje, ¿esa no debería ser la variable dependiente? Porque, o sea, independiente, perdón, ya Ya. que al variarse, varía la corriente, o la Sí, intensidad, mejor dicho, en sí, forma al voltaje. sí. Entonces, en los pares que se piden, está al revés. Ya. Ya. La primera parte de tu pregunta, en el ejemplo que tú dijiste, el voltaje sería independiente porque tú lo controlas, ¿no es cierto? Exacto. Es verdad. Pero tiene que ir no en el eje X, tiene que ir en el eje Y, en el eje vertical. Ya sé que le enseñaron que siempre la variable independiente va en el eje horizontal, pero así no es la ley de Ohm. Es una regla, una convención que dice que en la ley de Ohm, en el eje X, en el eje X tiene que ir la corriente en ciertos casos. ¿En cuáles casos? Cuando uno define resistencia como voltaje partido por corriente. Eso está en un video. Ok, En uno de los videos que ustedes estudiaron vieron que la resistencia era la pendiente del gráfico V versus I. ¿Ya? ok, Entonces, tiene que ir la corriente I, tiene que ir en el eje horizontal. Da lo mismo si es la variable dependiente o independiente. ¿Ya? Ahora, tú recién me diste un ejemplo donde el voltaje se variaba. ¿Ya? Así que era ujú, independiente. Pero otra persona puede llegar, puede obtener los mismos gráficos, los mismos puntos experimentales que usted, haciendo variar la corriente. ¿Ya? O sea, en la ley de Ohm pueden tener dos tipos de aparatos. Aparatos que cambien el voltaje o aparatos que cambien la corriente. Así que cuál de los dos es independiente o dependiente da lo mismo. Depende de qué cosa están imaginando que controlan. Ustedes pueden controlar el voltaje y cambiarlo, o también pueden controlar la corriente y cambiarlo. Entonces, la instrucción de la guía, teniendo alternativas, pero la instrucción de la guía es que la corriente es la primera variable. Y como es la primera, tiene que ir en el eje horizontal. Da lo mismo si es dependiente o independiente, por convención, porque así es la ley de Ohm. perfecto. Otra consulta también que teníamos, bueno, que como grupo queríamos definir tanto los términos de, bueno, que se van a utilizar para que se sepa qué es la intensidad, la resistencia, etcétera. ¿Eso debería ir en la introducción o es más correcto que vaya en el marco teórico? Marco teórico. Perfecto. Y creo que eso sería todo, si no me Ya. equivoco. Ok. Así que muchas gracias. Me están llamando, regreso al tiro. Ya, continuamos. Grupo 11, Alejandra Alves. Patricio Sepúlveda. Ángeles Valdivieso. Sofía Vega.
Aprovecho de saludar a Valentina Cornejo. Javiera Macaya tiene una duda. Hola, profe. Hola, Buenas profe. tardes. Tenía el teléfono silenciado. Ah. Profe. Sí. Yo tengo una duda con respecto a lo que dijo de pregunta y respuesta. ¿En qué parte del informe debería ir? Tú dices la respuesta al cuestionario, ¿no es cierto? Sí. Ya. Puede ir en conclusiones, sección final, y ahí pueden estar todas las respuestas. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Uh-huh. Me faltó decir que algunos indicadores evalúan hacer gráficos, insertar imágenes, etc. Entonces van en otra sección, ponte tú, en otra sección que es obvio, ¿ya? Si se obtiene puntaje por insertar un gráfico, va en la sección resultados, ¿ya? Si se obtiene puntaje por deducir un patrón, en la sección conclusiones, ¿ya? ¿Cuándo iría, o si fuera, por decir, cuál es la relación entre voltaje total, voltaje 1 y voltaje 2, ¿ya? Eso ya es enunciar una ley, así que tiene que ir en conclusiones, ¿ya? Pero por defecto, ya, si no queda claro en qué sección va, entonces se coloca en conclusiones, ¿ya? Ese es como el repositorio de todas las respuestas posibles, salvo que haya algo más específico. Por ejemplo, inserte una imagen del circuito. Eso va en montaje experimental, ¿ya? Son cosas lógicas, ¿ya? Ya, pasamos al grupo 12. Sebastián Contreras. Michelle Jordan. Valentina Sotelo. Carlos Zagal. Ya. Grupo 13. Bastián Muñoz. Fernanda Olave. Luciano Aranguis. Grupo 14. Diego Azócar. Luan Guauiume. Milén Ibáñez. Grupo 15. Anaís Muñoz. Amparo Saavedra. Profe. Sí. Ya soy de ese grupo. Ya. Cristóbal, dime. No, es que tenía una duda acerca de uno de los gráficos, porque con mi grupo ya habíamos empezado a hacer los pares de
los pares para los gráficos y para hacer los gráficos. ¿Ya? Pero por ahí escuché, no sé si de mis compañeros o del otro profe, que por lo menos nosotros, el gráfico que era de resistencia en contra de intensidad, nos dio como algo potencial, se podría decir. ¿Ya? Y por lo que entendí había que transformarlos todos a lineal, por algo que era como una ley o algo así. No. Entonces eso no es quería, ¿no? No. Y No, entonces sirve. No tienes que hacer eso porque las instrucciones no dicen que hay que hacer eso. ¿Ya? Ya. Entonces era lo Si no mismo está pedido, no hay que como que el hacerlo. gráfico. Ya. Ok. Y no, y eso. Vale, profe. Gracias. Ya. En general, eso se evalúa con un indicador que no está indicado ahí, que es un indicador sobre los indicadores, ¿ya? Que se llama cumplimiento, ¿ya? O sea, si siguieron las instrucciones o no, ¿ya? Por ejemplo, el indicador, no hay puntaje en forma explícita, en ninguna parte como puntaje aparece que se asignan tantos puntos por usar el formato tipo informe que aparece en material docente, ¿ya? Sin embargo, está la instrucción, y eso cae dentro de un indicador más grande, más amplio, que sería cumplimiento, ¿ya? Por otro lado dice, grafique pares de coordenadas I, B. En ninguna parte dice, y además conviértalo en lineal, ¿ya? Entonces, todo eso caería dentro del ítem cumplimiento. O sea, responda a lo que se preguntó y sería, ¿ya? Ya. Grupo 16. Sebastián Jara. Sebastián, ¿está presente? Teníamos una duda sobre la curva suavizada. Ya. ¿Qué es la curva suavizada? Cuando nos usaba Excel, uno hacía el gráfico en papel milimetrado, se colocaban los puntos y a mano alzada, ¿ya? Papel y lápiz, uno dibujaba una curva, ¿ya? Una curva a mano alzada. Ahora Excel tiene la opción de hacer lo mismo en forma digital, en forma automática. Aproximadamente son 10 formas distintas de hacerlo. Cuando ustedes van a insertar gráfico, aparecen tipos de gráfico, ¿ya? Y algunos de ellos empiezan así. Gráfico tipo línea suavizada con algo, ¿ya? Si aparece la palabra suavizada, ese sirve, ¿ya? Van a encontrarlo como 10 veces. Ya. A eso se refiere. Grupo 17. Profe. Sí. Yo soy del mismo grupo. Tengo un par de preguntas sobre el laboratorio de circuitos. ¿Ya? Cuando se habla de poner un R1 y un R2, son en dos circuitos, o sea, son dos experiencias diferentes, ¿correcto? No. Es la misma. el mismo circuito, pero en paralelo. Un ¿Ya? R1 y al lado otro R2. Ya, y el tema del fusible sería para todo lo mismo, ¿correcto? ¿Cómo de nuevo? El tema del fusible sería también para el mismo circuito, entonces. Va en el mismo circuito, sí. Todo lo que está mencionado, el mismo circuito. Y sobre el laboratorio de Ohm, el último punto se pide un gráfico teórico sobre qué pasaría con si es que se varía V y R, qué pasaría con manteniendo intensidad constante. Sí. ¿Ese se puede hacer una especie de tabla de valores para tener una mejor idea de qué pasa? Correcto. Pero porque esa tabla de valores tienes que obtenerla con una fórmula. Por eso dice gráfico teórico. ¿Ya? Una fórmula física que te permite obtener los datos imaginarios. Sí, que encontramos una buena relación de proporciones. Ya. Pero ojo, no es una fórmula obtenida estadísticamente. Es una fórmula que se obtuvo mediante una ley física. Ya. ¿Ya?
Gracias, profe. Vale. Constanza González. Constanza está presente, grupo 17. Sí, profe. Dime, Constanza, ¿alguna duda? Sí, profe, es que aún no me queda como totalmente claro el tema del gráfico teórico para el laboratorio de ley de Ohm, Ya. porque se Bueno, supone que para eso hay que basarse como en la fórmula de ley de Ohm, ¿o no? claro, esa es una fórmula teórica. Y Entonces con tienes eso se que, varían el R sí, y el B, ¿o no? tienes que usar la fórmula para ver qué te tendría que dar si mantienes constante, vamos a ver qué cosa, si mantienes constante la corriente. ¿Ya? Ya, y en el gráfico como que tienen que ir especificados los valores o como al ser teórico da lo mismo, porque en el fondo igual se están tomando como Eh, datos para poder armar el gráfico. sí, tienes que crear la tabla. Y la tabla la Ya, creas pero los valores con como la que, fórmula. ¿Cómo? ya, ya, entonces los valores sí tienen que estar especificados en el gráfico. Igual que Correcto. los otros, pero la fórmula Sí, es teórica. sí, Ya, eso era. ya. Y, profe, otra cosa, la descripción de los términos iría en el marco teórico, Marco ¿cierto? teórico, correcto. Y la hipótesis en la introducción. Sí, es válido, pero O sea, déjala un apartado destacada. también, pero dentro de la introducción. Sí, déjala destacada así para que la podamos revisar con facilidad, como un pequeño subtítulo. Ya, eso sería, profe. ¿Ya? No que Muchas esté gracias. escondida, que esté destacada. Ya, eso, profe, gracias. Ok. Grupo 18, Guillermo Alfaro. Carolina Orrego. Anaís Palma. Cristian Soto. Grupo 19, Baltasar Gúmera. Pablo Hernández Peña. Pablo, ¿está presente? ¿Alguna duda, Pablo? No, de momento no, profe. Ya, no tienen duda. Ok. Grupo 20, Francisca Cuevas. Valentina Aguilera. José Ignacio González. José, ¿alguna duda? Cristóbal Guerrero. Ya. Grupo 21. Lucas Ibaceta. Johannes Lucero. Daniela Mejías. Grupo 22. Gonzalo Montoya. Gonzalo, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Gracias. Ok. Gabriela Zambrano.
Catalina Sánchez. Ya. Esos serían todos los grupos, 22 grupos. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Constanza. Constanza tiene una voz. Y profe, lo que pasa es que cuando construimos los gráficos, el R cuadrado nos dio 1. ¿Ya? Y se supone que cuando el R cuadrado es 1 es porque la curva como que se ajusta muy bien a los datos, ¿no? Sí. Ya, entonces Pero, cuando nosotros... Se supone que si es 1 se ajusta perfectamente. muy bien, sí. Ya, entonces cuando nosotros probamos los datos no nos daba como exacto. Ya, pero bien Entonces cercano. técnicamente no sería 1. Claro. Y el Excel lo tiraba como 1. Entonces mi sí. duda es como si entre comillas está malo o es porque lo aproxima. Ya, primero me preguntaste sobre el R cuadrado y te voy a responder todo eso, ¿ya? Pero todo lo que te responda no influye en el informe, porque en el informe en ninguna parte te estamos preguntando por el coeficiente de correlación, ¿ya? En ninguna parte tienes que hablar de eso. Ah, ya, entonces da lo mismo y solamente tenía que estar como la curva suavizada más, entre comillas, ajustada al modelo. Pero Ah, ya. ajustada, hay algo sí que tiene puntaje, ajustada según una teoría física, ¿ya? Eso sí que tiene que estar. Ya, O sea, y pero teoría entonces, profe, física, la ley de Ohm dice tal cosa respecto de tal variable. Ahí está justificado. En ninguna parte hablaste de R cuadrado. ya. Ya. Entonces, según como lo que dice la ley, se justifica la curva que Eso usamos. es. Sí. Sí. Ya, eso, profe. Gracias. Ya. ¿Hay más dudas? ¿Algún comentario extra? Ya. Dejamos hasta aquí entonces este seminario especial. ¿Ya? Hasta luego, que estén bien. Profe.